cuando ya salieron de la sala, en ese momento salía el niño, que no habían tenido contacto de ninguno durante, llevaban sin verse 7 años. Entonces salieron el abuelo y el niño y se dieron un abrazo que yo dije, guau, o sea, esto hay que fomentarlo, porque es que, jolín, o sea, sí. Es que hay tanto dolor. ¿Qué necesidad de tanto dolor? Sí. ¿Qué necesidad? O sea, se han estado ahí 10 años peleándose por historias de los adultos y ese niño se ha quedado sin abuelo, y ese abuelo, que no tiene nada que ver con esa historia, también se ha quedado sin su nieto. Entonces, por lo menos hay que dar la oportunidad. Que luego la vida en ese momento no lo tiene preparado, esa reconciliación, pues bueno, ya veremos. Pero por eso veo importante esta herramienta, porque esa oportunidad hay que darla. Bienvenidos a un nuevo espacio de Precluidos. Hoy la segunda parte de la entrevista de la semana pasada, que se nos quedaron pendientes muchos temas de derecho de familia y derecho sistémico, que nos explicarán otra vez para aquellos que no estuvieron qué es. Tenemos aquí en mesa a Inmaculada Mas y a Ana Ballester. Inmaculada es jueza desde hace más de 25 años. Ana Ballester es abogada, mediadora, formadora, con amplia experiencia en el derecho sistémico. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas de nuevo. Y la primera pregunta, Ana, ¿qué es esto del derecho sistémico? Como una pequeña introducción otra vez a lo que los espectadores lo sepan, y ya nos meteremos en derecho familia. Hola, pues nada, muy contenta de estar aquí con vosotros y nada, os cuento un poquito. El derecho sistémico no hemos inventado nada, viene de Brasil. Un juez brasileño que se llama Sami Storch lo empezó a aplicar en su propio juzgado. Él tenía formación en terapia sistémica y empezó a hacer talleres en el juzgado trabajando con esta mirada, con la mirada de esta herramienta, ¿no? Y lo que hacemos es tratar los asuntos jurídicos con la herramienta de la terapia sistémica, porque al final, sobre todo en temas de familia, que son las familias somos sistemas, podemos ver que los conflictos proceden de no haber respetado las leyes sistémicas, ¿no? Que las 3 leyes sistémicas son la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre el dar y el recibir, y cuando estas leyes no se respetan es cuando empiezan a haber pues desórdenes o conflictos. Entonces, aplicando esta herramienta, ayudamos a los clientes a poder ver realmente dónde está la raíz o el origen real del conflicto y con esa mirada ya poder dirigirnos hacia una solución, ¿no? Y es una solución que es más profunda que un acuerdo forzado, ¿no? De tú cedes un poquito aquí o un poquito allá, sino que es una solución desde mirarte tú dentro, porque puede que exista un desorden familiar, por ejemplo. Muchas veces pasa que en las familias no estamos bien colocados. Yo diría que en el 98% estamos desordenados, ¿no? Pues yo soy la hija pequeña, pero estoy ejerciendo como si fuera hermana mayor, ¿no? O realmente mis padres no tienen mucha fuerza y yo estoy haciendo de madre de mi madre o de mi padre, ¿no? Entonces, cuando tomamos conciencia de todo eso, empezamos a colocarnos donde toca y a que los conflictos vayan como diluyéndose, ¿no? Y antes de entrar en derecho de familia, ahora que has dicho las leyes sistémicas, ¿las podríais explicar? Porque nos quedó también el tintero. Sí. ¿Si podéis explicar una un poquito? Sí, os lo voy a explicar brevemente. Y iremos ahí interrogando que estamos. La primera sería la ley de la pertenencia, y es que en un sistema todos los que forman parte de ese sistema tienen derecho a pertenecer, ¿vale? Entonces, no se puede excluir a nadie. Muchas veces en las familias pasa que hay un abuelo que fue pues alcohólico o fue un delincuente y de ese abuelo no se habla. O tenemos un padre que fue infiel a la madre o se portó mal con la madre y es como que de ese padre no se habla, ¿no? Entonces, eso, o sea, el excluir a una persona genera mucho daño en el sistema familiar. Y esto se ha observado durante muchos años cuando se empezó a trabajar con terapia sistémica la carga que genera el excluir a las personas. Todos tenemos que estar incluidos en un sistema, no se le puede excluir a nadie, ¿vale? Entonces, esa sería la primera, ¿no? Y ahí también incluiríamos, porque esto a la gente le llama mucho la atención, el tema de los abortos en las familias, que no se le da importancia a los abortos. Y el aborto, yo aquí no entro en tema de religión y moralidad, simplemente en un hecho biológico, y es en el momento en que un espermatozoide y un óvulo se fecundan, ¿no? Se genera vida. Entonces, esa vida, si por lo que sea desaparece, por aborto espontáneo o provocado,
pues hay una carga, ¿no? Y se le tiene que dar un lugar. Y muchas veces lo que pasa con los abortos es que no son duelos no permitidos, ¿no? Porque, no pasa nada, esto ya tendrás otro. Y realmente luego este aborto está condicionando mucho en las familias. Porque por no haberlo mirado, en cuanto lo miras ya lo sanas y puede seguir funcionando, pero no haberlo mirado. Bueno, me he metido aquí un poco, pero... Sí, claro. Está súper bien. Vale. Sí, esto. En las parejas, por ejemplo, hay muchas parejas que tienen un aborto y no lo gestionan emocionalmente. Se separan a nivel emocional en el sentido de que el dolor muchas veces, si lo llevamos juntos, es más llevadero. O sea, llevar un dolor en comunidad se sostiene mejor que si lo lleva cada uno por separado, ¿no? Y entonces, cuando hay un duelo en una pareja, en el caso del aborto, si se separan llevando el dolor, pues ahí se genera como una distancia, ¿vale? Y pues uno no le da mucha importancia y a lo mejor el otro le está dando mucha importancia, ¿no? Y entonces ahí se genera como un duelo que no se ha permitido. Y eso tiene consecuencias. Y eso tiene consecuencias, porque tiene consecuencias tanto para la pareja como para los futuros hijos, porque luego ya el hijo que tengan siguiente no va a ser el hijo mayor, será el segundo, porque ha habido un aborto antes. Entonces todo esto a la gente como dice Inma, le vuela la cabeza, ¿no? Le parece muy raro, pero a nivel sistémico tiene mucha pues potencia. Los abortos son dramas, ¿no? Según qué estadio esté claro, niño, y sobre todo niña. hay que mirarlo, porque lógicamente pasan las cosas y aquí no estamos juzgando, o sea, aquí no hay juicio, pero sí que es verdad que eso no se puede decir que no ha pasado, eso ha pasado. Sí. Entonces simplemente hay que saber qué ha pasado y gestionarlo como cada uno lo que le ha supuesto ese hecho, ¿no? Porque al final es un hecho. Y la carga que ha podido tener la pareja, ¿no? Porque si vamos al final a la raíz del problema, a lo mejor muchas veces son cosas que ni se han hablado ni se han tratado. Estamos supervisados que mucha crisis de eso viene a raíz de un aborto no gestionado. Sí, porque se dan por hechas muchas cosas, uno toma la decisión pensando que el otro sí, tal, el otro a lo mejor no se ha expresado lo que para él era desde un sitio muy abierto y muy real, porque pues vale, sí, pero no se han hecho la pregunta realmente desde el fondo, ¿no? Entonces, claro, eso lo vas arrastrando y eso va haciendo que cada uno a lo mejor vaya tomando caminos distintos porque en ese momento no se pudieron hacer eso. Entonces, en cuanto eso es mirado desde un sitio sistémico, es que es brutal, o sea, es que eso está, eso lo tenemos. No estamos haciendo, o sea, no hay ningún juicio, o sea, no. Y aquí no nos vamos a meter en un tema de sí o no, o sea, esto es totalmente libre y lo que estamos valorando, porque al final lo sistémico lo que valora solo son los hechos. Y es un hecho, que es, hay un aborto, sea provocado, sea espontáneo, lo que sea, pero hay un aborto, ha habido una vida ahí. Y solamente lo que se hace con esta herramienta es mirarlo, darle un espacio. Porque necesita ser mirado, porque todos pertenecemos, o sea, el aborto pertenece a la familia. Claro. Y solamente el hecho de mirar ya es como que sana, como que genera eso hay que vivirlo, porque es difícil así imaginártelo, pero es que es verdad que se soluciona mucho dolor simplemente dando lugar a esa situación. Y vosotros en el tema de familia, que también es uno de los, creo yo, males endémicos, que es la falta de comunicación, o el tener un problema, no solucionarlo e ir dejándolo, metiéndolo en la mochila. Esto luego, cuando se hacen este tipo de mecanismos, que empiezas a escarbar un poco y dices, puñetas, es que no han hablado nada en años, sí. ¿no? Y el foco de conflicto a lo mejor está en cosas que ni siquiera habéis tratado. Es que no se han hablado y no se han mirado. Claro. ¿Por qué ejemplo, es esto de no mirarse? Sí. Explícalo, porque la gente habrá dicho, dice, ¿cómo que no se han mirado? Se viven juntos. Pues pero realmente se han mirado diciendo que nos unió en su momento, ¿no? Pero al final, o sea, tú te has casado con una persona, tú has pensado que esa persona en un momento dado podías tener algo con ella. También es un poco volver a ese momento, no para seguir, sino para verla desde un sitio que no lo estás viendo ahora. Porque tú lo estás viendo como, mira todos los años que ha pasado, mira todo lo que hace, siempre lo miras hacia afuera, ¿no? Pero eso también te coloca en mirarte tú como me estabas mirándole en ese momento, ¿no? Entonces mirarse simplemente significa decir, joder, pues estamos aquí los dos, a ver qué está pasando con nosotros, ¿no? En algún momento a ver qué ha pasado con nosotros. Claro. Incluso sin hablar, simplemente. Es que es muy poderoso. El ejercicio de la mirada es muy poderoso y nos cuesta mucho mirarnos en general. En general. Y ya si encima hay dolor o rabia, es así como...
Claro, y aunque convivamos, aunque estemos uno al lado del otro, pero a lo mejor te rozas así, tal, o comes, ¿no? Pero no te estás mirando y mírame a los ojos, ¿no? Y mírame, y actualiza la mirada. Mírame en el día de hoy, no con todo lo que te he hecho o tú me has hecho, sino actualicemos la mirada. Eso no lo sabemos hacer tampoco. ¿Y eso cómo se hace? Claro, si nos metimos en estos jardines, pues habrá que salir de alguna manera. Pues te miro hoy, día X, y te miro no con todo lo que me has hecho de los otros días, sino voy a intentar no de estar contaminada por todo lo de antes, sino voy a volverte a mirar como si fuera el primer día. ¿Cómo sería? Volver a mirarte como si nos conociéramos ahora, ¿no? Pero ¿y cómo borras emocionalmente todo lo que te ha ido haciendo crucecitas? No lo puedes borrar. Pero el tema es, solamente es un momento, o sea, es como lo hablamos, hechos. Sí, no es cuestión de decir no ha pasado, no claro ha pasado, pero es mirarlo de otra manera. O sea, no con la rabia decir, mira lo que me ha hecho, sino ha pasado, pero también han pasado otras cosas. Realmente, en vez de mirar solo el punto negro, sí, estamos viendo el folio entero, a lo mejor, ¿no? Y ahora os pongo el caso. ¿Y si yo, mirando a esa persona, sin el juicio, sin la culpa, sin el reproche, me doy cuenta que te remiro y digo, es que ahora entiendo lo que hemos podido pasar juntos, pero me doy cuenta que no eres la persona? Claro, perfecto, pues entonces desde ahí porque la dejas desde el amor, porque ahí lo vas a hacer desde un lugar de calma y de paz, sin rabia y sin odio. O sea, es que es maravilloso. Yo cuando trabajo con los clientes que se están separando, hay muchos momentos así, y entonces cuando les haces el ejercicio es como, ¡ay! Es que no lo miro. O sea, se dan cuenta. Claro. Y es que ahora me doy cuenta que no lo miro. Digo, es que para separarte lo tienes que mirar, porque te tienes que despedir. Claro, y hay que agradecer al final. O sea, al final es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, ¿no? Y eso no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, a mí cuando dicen esa, digo, perdona, esa o ese es la madre de tus hijos y realmente tu hijo es parte de eso, porque al final los genes del niño los genes tuyos están en el niño, ¿no? Entonces mirarlo desde ahí te remueve, porque es que realmente es algo que es tan obvio y no lo hacemos. Entonces, claro, cuando lo ves tan obvio dices, ostras, es que es verdad, es que no lo he hecho. Y luego, ¿no? Una cosa muy importante, cuando hay hijos, y es, tú has elegido a esta persona para madre o padre de tus hijos. O sea, que te habrá parecido en su momento la persona maravillosa, porque la has elegido a ella o a él para que sea. En la mayoría de los casos es así, claro. Claro, y el tema es, estos hijos que tenéis en común, biológicamente son 50% papá y 50% mamá. Si tú a tu hijo le estás diciendo tu papá o tu mamá es lo peor, estás negando la mitad de él. Esto es un dolor, o sea, es una agresión a su vida. Sí, porque el niño no se siente, estoy mal hecho, porque claro, tengo parte de mi padre que mi padre mira lo que es. Entonces, claro, al final eso en tu vida te condiciona mucho como adulto. Luego y bueno, y con la relación con tu padre, ¿no? Porque cuántas veces vemos en familia que hay esas alineaciones en el cual el niño no sabes ni cómo ni por qué odia al padre, odia a la madre, o no quiero estar, que ahora de esto te preguntaré, pero antes de entrar en eso sí que me gustaría que explicases qué es lo del procedimiento de familia, porque mucha gente se piensa desde que me quiero divorciar porque no sé qué, o sea, se les ha olvidado, no saben que no hace falta ningún motivo. Es que eso no importa ahora. No hace falta ningún motivo. Entonces, pero procesalmente, judicialmente, ¿qué es un proceso familiar? ¿Cómo empieza? ¿Qué fases tiene? A ese nivel. Sí, porque la gente pues todavía una persona quiere divorciarse y lo primero es que tiene que ir a un abogado, porque hace falta abogado y procurador para divorciarse. Entonces, ahí el abogado ya directamente tiene que preguntarle, decir qué es lo que está pasando y con lo que está pasando, qué es lo que quiere. Entonces ahí, si tienes una mirada sistémica, puedes preguntar más y ver realmente qué es lo que realmente esa persona le necesita. Y si no, simplemente, pues, guardia y custodia materna, porque claro, las madres al principio, salvo que ya la estén ejerciendo, normalmente van con la materna lo primero, ¿no? Diciendo, no, yo mis hijos. Hay de todo, pero bueno, generalmente, ahora ya hay mucho más compartida, pero aún hay un poquito ahí de quedárselos aún para ella, ¿no? Y entonces, una vez que ya tienes claro lo que quieres, pues el abogado lo plantea en la demanda, se presenta y entonces el otro contesta. Y claro, ahí ya empiezan a ponerse cosas en los escritos que igual no son lo que... O sea, yo
claro, yo estoy divorciada, pero me divorcié de mutuo acuerdo, no hubo ningún problema ni nada, porque además para mis hijos no, lo llevamos todo súper bien. Pero claro, entonces el otro empieza a redactar y la dice, no, pero eso no es verdad. Me empiezan a ir conmigo, vamos a olvidarnos de los hechos, o si ha pasado, no sé, hace 2 meses que... No, vamos a olvidarnos y vamos a ver cuál es la situación real. Eso es lo que hayan puesto los hechos, está claro que los datos objetivos de trabajo y todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero vamos a ver lo que pasa en la realidad para ver las medidas concretas que hacen falta. O sea, porque la literatura en la demanda y en la contestación en familia es que no sirve para nada. ¿Tú como jueza eso cómo lo valoras? Es que ya, vamos a ver, porque me parece muy interesante vuestra visión de decir, porque fulano dice, el abogado contrario dice lo contrario. Claro, es que, o sea, eso es muy importante en todos los procedimientos. Como yo llevo instancia y familia, pues al final tengo que ver las dos partes, ¿no? En instancia es básico, porque en cualquier procedimiento está claro que es el principio de preclusión, o sea, todo claro, derogación y todo eso, pero aquí realmente lo que necesitamos es regular una situación de familia que está en crisis. Entonces, todos los hechos que ayuden para adoptar unas medidas para regular esa situación me valen, pero todo lo demás que es pasado, porque al final es pasado, porque empieza, no, es que digo, estamos en una nueva etapa, empecemos en el futuro. Yo en el juicio es que, bueno, es que soy así, o sea, que yo digo, por favor, no. Y cuando me quieren probar, no, es que hace 2 años que, digo, no, o sea, olvidémonos, vamos a ver qué situación hay ahora, que es cuando yo tengo que poner las sentencias ahora. A mí no me acredite lo que ha pasado hace 8 meses, que no me afecte a lo que ahora tengo que resolver. Si ahora hay un problema concretamente respecto a lo que pasó, pues vamos a ver eso cómo lo solucionamos, pero no vamos a hacer aquí como vamos a ponerle medallitas o vamos a cargarnos a para darle mala imagen para que así la sentencia me sea más favorable, porque eso no ayuda, porque al final esas personas tienen que vivir en una situación de crisis con una realidad que es la que tienen, no la que me han contado a mí en el procedimiento. Entonces, pues es gracioso, sí, hay veces que te ponen... La verdad es que también lo que estoy observando es que cada vez se dicen menos hechos en las demandas, ¿eh? Al final, ahora las demandas de simplemente los hijos, medidas y tal, o sea, ya no hay tanta literatura porque se han dado cuenta que realmente eso no ayuda. Aún hay gente que mantiene cosas, pero no, generalmente ya vamos un poco a ver qué situación hay ahora y vamos a ver qué medidas adoptamos para que esa situación nueva vaya bien. Si en el pasado no ha ido bien, pues vamos a hacer lo posible para que ahora funcione, ¿no? ¿Y cómo podríamos traducir el mecanismo previo sistémico? Imagínate que hemos acudido a este mecanismo, lo hemos tratado y tal, y aún así hay que poner unas medidas paternofiliales porque al final hace falta regularlo judicialmente. ¿Qué traducción tendría? ¿Esa literatura sí te interesaría como jueza? Primero, no sé si... Es que yo creo que no llegaríamos a una demanda, yo creo que sería mutuo acuerdo. Yo creo que sería se redactaría el convenio. Bueno, pero a lo mejor puede haber... yo qué sé, acuerdos en temas de custodia, tal, no sé qué, y discutir el tema económico. Bueno, pues a lo mejor esa parte. Cosa que no pasa nunca, que no, nadie quiere discutir la pasta. Nadie quiere dinero. No, nada. Se disfraza de todo, pero... Pero es eso al final, claro. Pero es eso, parece que es feo decir, no, estamos de acuerdo en quién cuida a los niños, cómo no vemos tal, pero no estoy de acuerdo en que me pague 200 euros. Claro, sí, y ahí lo que pasa es que muchas veces hablamos de cifras, pero también muchas veces quieres hacer pagar otras cosas, ¿no? Eso es. Claro, a través pagar de otras cosas, a través hay que compensar. de la pensión de alimentos, que no, es que mis hijos necesitan, bueno, vamos a ver si necesitan eso o es que tú quieres pagar, o sea, que te paguen determinadas cosas que sientes que te han hecho, y ¿no? entrando en la parte jurídica, luego volveremos a hablar de sistema, que me ha quedado ahí. ¿Cómo valoras el tema económico? Es decir, ¿cómo pones blanco sobre negro? ¿Qué es justo, qué es menos justo? Hombre, ahí lo que sí que está claro es que yo lo que le digo a la gente que tiene, cuando hay que poner pensión, o sea, cuando es progenitor no custodio, realmente digo, lo que tiene que quitarse de la cabeza es que le está pagando la pensión a la mujer. Esta pensión es de sus hijos. Eso se lo digo porque es que no le tengo que pagar nada. Digo, no, es que no es para ella, es que para sus hijos. No, pero ella lo gasta. No, ella está cuidando a sus hijos y esta pensión es para sus hijos. Entonces, claro, cuando están discutiendo 50 euros... Porque claro, ahora estamos hablando de unas cantidades que la gente está muy pillada, tema de vivienda, de alquileres, de hipotecas, claro, o sea... Gente que va bien, ¿vale? Pero la media, que está muy justa... ¿Pero qué pensión media hay, más o menos? Hombre, ahora, cuando no hay mucho dinero, que es más o menos pues salario mínimo tal, estamos hablando del mínimo vital que decimos en la jurisprudencia, ¿no? Que dicen, son 180 euros. Claro, 180 euros por hijo, ¿qué es eso? No. Que no es dinero. Entonces, claro, aquí en Mallorca igual hay más dinero, ¿eh? No digo porque yo estoy acostumbrada a Torrent. Nuestra audiencia dice entre 150 a 200 euros. Exacto, sí. O sea, estamos por ahí. Sí, es el mínimo vital, pero claro, es un mínimo vital que realmente es que no es nada, pero como no hay dinero, algo hay que poner, porque no puedes poner menos, pero es que realmente eso es que no es nada para el niño, ¿no? Entonces, cuando hay dinero,
a mí muchas veces que sean cicateros, porque muchas veces son cicateros porque piensan o que van para la madre o hacen pagar así el daño que me has hecho o porque te has separado de mí. Entonces jugar ahí con la pasta cuando es el plan de pensión de alimentos de los niños, pues a mí yo les echo la bronca un poco, bueno, pero suavemente. Pero suavemente, porque al final digo, quítese la idea que es para sus hijos, o cuando es una compartida, a lo mejor que es compartida, que en teoría está al mismo tiempo con cada uno, pero hay más capacidad económica en uno que en otro. Entonces siempre hay que compensar de alguna manera. Y dice, pero es compartida. Digo, ya, pero es que ¿usted qué quiere? ¿Que sus hijos cuando estén con el otro no hagan nada? O sea, estén ahí casi comiendo macarrones todos los días, ¿no? Claro. Entonces hay que sobre todo enfocar en que no se está pagando el dinero a la otra parte. Es dinero para los hijos. Y que la otra tiene que tener en cuenta que es dinero para los hijos. No pedir aquí el oro y el moro porque me has hecho no sé qué y estos alimentos para los niños. Que no, o sea, ahí hace falta por eso una herramienta en la que te haga ver por qué estás pidiendo más dinero, ¿no? Es que si todo el mundo supiéramos por qué hacemos las cosas... La petición económica siempre tiene un trasfondo emocional. O sea, aunque no, porque yo no tal, pero tú rascas y hay ahí un temazo. ¿Y la tendencia de hoy en día es más custodias compartidas? ¿O? Yo creo que sí. Mira, en Valencia tenemos la experiencia de que en su momento, claro, cuando yo empecé a trabajar en el año 2000, y ahí era todo materna y empezaban más o menos las compartidas un poco. Entonces, en Valencia, en el año 2007, se hizo la ley, la Generalitat Valenciana, la Consellería, las Cortes, en el sentido de que podía ser obligatoriamente compartida y solo en casos excepcionales la materna o la paterna. Claro, eso también llevó a un cambio, como decimos, o sea, nos hemos ido al otro extremo, que era de locos, porque muchas veces estábamos poniendo compartidas porque la ley lo decía, pero tú la veías un poco que dices, pues esto no va a funcionar, pero claro, tampoco había tanto margen. Pero ¿qué pasó? Vino bien porque al final, como nos fuimos al otro extremo, y luego esa ley la quitaron porque no tenemos competencia de derecho foral para poderla tomar, entonces fue inconstitucional, pero ¿qué pasa? Que sirvió para equilibrar. Porque ahora ya se pueden dar perfectamente en función de la situación real. Antes era como, no, obligatoriamente compartida porque es lo mejor, o no. Porque no siempre, o sea, lo compartido es lo mejor siempre que todas las circunstancias externas estén bien. Si las circunstancias externas no están bien, una compartida de un padre ausente por trabajo, pues eso no es lo mejor para el niño. O sea, más vale que tenga poco tiempo de calidad que simplemente porque todo es compartido vaya a estar mejor, o vaya a estar siempre con los abuelos el niño y sienta ese vacío de que su padre no está o su madre no está en este caso. O sea, cuando hablo de padre-madre, da igual, porque aquí ya ahora ya estamos prácticamente todos equiparados en el sentido como trabajamos generalmente, y eso, tanto una parte como otra. Pero sí que es verdad que lo bueno de la ley esa en su momento fue que permitió equilibrar. Y entonces ahora realmente, si el padre se ha ido implicando, realmente lo mejor es la compartida. O sea, eso está claro. Y si no, por lo menos que sea progresivamente compartida. Y que la madre confíe en que el padre, porque gente, claro, o sea, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque generalmente son los casos más frecuentes, que no se fían de que, uy, es que no lo va a hacer bien. Hombre, tú le has dado opción antes, ¿le dabas alguna opción para que él pudiera hacer algo cuando estabais juntos? Pues ahora lo va a tener que hacer sí o sí porque es su padre y no puede perderse esa relación. Entonces, confía, ¿no? Y ayuda, confía y ayuda, no entorpezcas. Claro, además, como tú decías antes, tú le elegiste en algún momento, claro, ¿no? O sea, claro, que tampoco... Claro. Y luego además es curioso porque cuando habláis en algunos casos que te dicen, no, yo quiero la custodia de los niños, le dices, pero ¿tú vas a poder estar con los niños? Luego están los abuelos, ¿no? Claro, exacto, se paran y dicen, no. Claro, aquí volviendo a la justicia sistémica, si os sentaseis y te dieses cuenta de que tú no puedes estar todo el tiempo con tus hijos y que necesitas a tu ex. Exacto, y no estás pensando que ella te los quita. Porque al final, si tú no lo haces desde ahí, no es que claro, me los quiere quitar y no quiere que tenga relación, no. O sea, hay que ver lo mejor para tus hijos. ¿Tú estás en condiciones de poderles dar toda la atención? Perfecto. ¿No estás? Pues tú mismo sé consciente de que así estás ayudando a tus hijos. Retirándote tú, estás ayudando a tus hijos. Mucho más que estando y no estando, porque al final es un padre ausente que también tiene consecuencias luego en el niño adulto, claro, porque al final su padre, supuestamente esa semana estaba con él y ha estado todo el rato con los abuelos porque no podía, o la madre, me da igual, o sea, en ese sentido me da lo mismo. Y generan un montón de conflictos también, porque al final los abuelos están como apoyo, pero no como carga. Claro. Y los niños se sienten desubicados, ¿no? Y al final no sé, hay que buscar, yo siempre digo que al final ni la compartida es lo mejor, ni la materna o la paterna es lo mejor. O sea, y siempre adaptada, ¿no? Son trajes a medida, en el fondo. Claro. Son trajes a medida de las situaciones. Y en un juzgado muchas veces no, hacemos la típica fórmula, ¿no? Fines de semana alternos, no sé qué, no sé cuántos, porque si es un convenio hablado, pues se pueden ir
modelando más cosas, pero normalmente en un juzgado, ahora ya más, pero ha habido muchos años que dices, madre mía, apréñate, ¿no? Fines de semana, tal, no sé qué, y ahora pues dices, no, pues venga, va, los lunes igual sí que puedo, tal. Entonces sí que intentamos un poco, pero eso con un acuerdo va a ser mucho más real que lo que se pueda acordar en una vista de 4 cosas que han dicho en juicio, en el interrogatorio, que aparte, que también es verdad que hay muchos jueces de familia, que yo me he enterado que me he quedado alucinada, que no practican el interrogatorio. Digo, ¿cómo te puedes divorciar y que no te oigan? O sea, me parece horrible. Dicen, no, es que no hay tiempo, hay 10 juicios. Digo, hombre, ya, 10 juicios, pero es que este señor tiene uno. Claro. Tú tendrás 10. Es el juicio de su vida. Es el juicio de su vida. Entonces, yo por lo menos a las partes siempre las oigo porque que mínimamente me tienen que, o sea, no sé, que tengan la sensación de haber sido escuchadas en su propio procedimiento, ¿no? Hemos hablado de emociones, hemos hablado de heridas, pero ¿qué parte de deshumanización hay en la justicia? Ahí vamos. Qué hostiles somos, ¿no? Porque aquello es... Desde la propia estructura de procedimiento a lo que hemos hablado anteriormente, los propios jueces, fiscales, abogados, que parece muchas veces que necesitamos terapia todo, que la necesitamos. Sí, o simplemente que venga un particular allí al juzgado y no se le atienda porque no tiene abogado. Digo, perdona, o sea, escúchale. Igual es un clásico, ¿eh? Es que digo, pero, o sea, y la gente dice, no puede hacer nada porque no tiene abogado. Vale, una comparecencia, algo, escúchale por lo menos y dale una solución, aunque no le puedes asesorar, pero por lo menos que se sienta escuchado. O sea, ya por ahí. Es una obligación legal, claro, por cierto, que mucha gente se le olvida. O incluso en ejecución, ¿no? Muchas veces dicen, no, si no tiene abogado, no puede decir nada. Jolín, si te han embargado la cuenta, ¿por qué no vas a decir que por favor, que te miren tu caso, que te ha pasado esto? Que no necesitas un abogado para eso. Para eso no necesitas un abogado. Un abogado es para poner una demanda y una contestación, pero una ejecución, para oponerte sí, pero para hacer alegaciones y que pueden ser tenidas en cuenta que no es un trámite procesal. Claro. Entonces ahí falta mucha... No está personado, ¿no? Sí, esto... Eso es un clásico, No, lo peor es cuando le dices a la persona, se tiene usted que personar, y tú, no, persona ya soy. Claro, no entienden absolutamente nada de lo que se le está diciendo. Claro, le están hablando en chino. Totalmente. Sí. Que eso luego también pasa muchas veces en el propio proceso, que a lo mejor si han tenido antes un mecanismo, pueden entender lo que va a pasar luego, si es que tienen que llegar a eso. Claro. Pero, ¿y las heridas de los operadores jurídicos? Esa es otra. ¿Cómo trabajáis esto desde...? Pues mira, nosotros hacemos en los talleres estos que contamos la semana pasada, que hacíamos en el juzgado, lo hacemos en la sala de vistas, y hay algunas dinámicas que se llaman o sea, ¿cómo sería un tribunal sistémico? ¿Vale? Tribunal sistémico. Bueno. A ver cómo. Y entonces hacemos, o sea, la comparativa es una dinámica para que la gente se sienta a nivel energético, ¿no? Cómo se siente el cuerpo, cómo es un tribunal actual y cómo es un tribunal sistémico. O sea, tanto los clientes, abogados y hasta el propio juez. O sea, es como la transformación, ¿no? Entonces, en el tribunal de ahora, pues colocamos al juez y luego colocamos al abogado delante y al cliente detrás. Uy. Sí, porque al final cuando estás en sala... La configuración está así, el cliente está fuera. El cliente está en el banquillo. Está ahí en el... Sí, pero el letrado no está enfrente del juez. No, está al lado. Está al lado. O sea, Sí, o sea, el juez está aquí, ¿vale? O sea, si lo colocaríamos aquí estaría, imagínate que aquí estaría el juez, aquí el abogado, ¿Sí? Y aquí detrás los clientes. Entonces, claro, el tema es, el cliente está tapado por el abogado. Claro, debería estar al lado del juez. Eso es. Está tapado. Entonces, eso es el tribunal actual. Sí. ¿Vale? ¿Cómo sería un tribunal sistémico? Primero, el abogado estaría aquí y el cliente aquí, al lado. Ya se siente visto. Claro. Y en la otra parte igual, ¿no? Entonces, y el abogado se tiene que poner a la izquierda del cliente, que es al servicio del cliente, no diciéndote lo que tienes que hacer. El que manda es el cliente, claro. Es su caso, es su asunto, y el abogado está al servicio. Esto es lo que luego comentaremos con los órdenes de la ayuda. Y el abogado está al servicio del cliente, no decide por el cliente. El cliente es adulto y decide sobre su vida lo que quiere hacer, y el abogado simplemente ejecuta lo que el cliente decide. Y luego, muy importante, que colocamos para el juez, porque para el juez, bueno, a los jueces les metemos mucha caña, pero también hay que ver que el juez... No tanta, la justa, la que se merecen. El juez también tiene una responsabilidad muy grande, que es decidir sobre la vida de las personas, ¿no? Cosas importantes. Entonces, si al juez le colocamos detrás un representante, ¿no? Que sea la administración de justicia, pues eso también le da como respaldo, ¿no? Porque dices, guau, qué responsabilidad tengo encima de mí de decidir la vida de estas personas. Pero si yo me siento como respaldado por la administración de justicia, pues no estoy aquí sola, ¿no? Como una isla aquí en el mundo, sino que
estoy más fuerte, ¿no? Entonces, cambia, o sea, las personas que han estado colocadas en esa ubicación y luego han estado colocadas en esta, les cambia la energía en el cuerpo, ¿no? Y es como, qué bueno sería que esto no lo podemos cambiar porque el sistema es el que es, pero sí que podemos cambiar la forma de hacerlo. Entonces, el abogado, en lugar de ponerse delante de, solo mirando al juez y tapando al cliente, sino no, yo estoy a tu servicio y tú decides. Yo te acompaño y tú miras, el cliente se siente visto y ya no se siente como una persona insignificante y pequeñita y un niño que no sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Bueno, de hecho el sistema anglosajón tiene esa configuración. O sea, lo que pasa es que el juez os elevan todavía más al porque está en un púlpito. Y el pelo, ¿no? En la peluca. Sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, que solo llevan toga, están en un estrado y la configuración es la que tú has explicado, están enfrentados. Porque no hay una reforma, porque el cliente no puede estar en el estrado con el abogado al lado. Claro, por eso cuando hago yo... Bueno, pero cuidado, en los tribunales del jurado sí que puede. Claro. Entonces, claro, configuración sí que podría haber. Claro. Y realmente se considera como algo bueno porque realmente estás al lado, o sea, realmente te estás sintiendo protagonista porque eres tú el protagonista, o sea, se nos olvida que al final el asunto es de los que están ahí con el conflicto, o sea, los demás somos intervinientes que tratamos de ayudar, cada uno desde su sitio, pero al final el que tiene el día a día de conflicto es esta persona, ¿no? Me ha gustado mucho lo que hablamos en la semana pasada del tema de ayudar, de acompañar, ¿no? Pero muchas veces también el acompañar tiene que venir con el bajar las expectativas y decirle, oye, cuidado, aquí no vamos a entrar en una batalla campal. Tienes que tener claro que la otra parte tiene una versión, que esta parte, que luego hay un tercero imparcial. Sí. Con sus cargas, con sus heridas. Y una estrategia procesal, porque al final aquí no estamos averiguando la verdad real, estamos la verdad que sale en el juicio, o sea, la justicia formal, por qué decirlo, ¿no? O sea, la material, ojalá, y en familia debería ser solo material, pero entendemos un poco a eso, pero realmente el sistema procesal está para lo que son los elementos que se ponen ahí, lo que valoras, y las alegaciones que te han dicho, tú no puedes salir ahí, ¿no? Entonces, claro, puede ser que no sea toda la verdad porque se han callado cositas, ¿no? Claro. ¿Y hasta qué punto sería conveniente que el juez tuviese conocimiento de lo que ha pasado en el mecanismo? Igual que podría pasar, yo vuelvo a mi historia, con la mediación, que a veces que los acuerdos de mediación se pueden elevar al plenario pues para que el juez los valore, por ejemplo. No, claro, yo el acuerdo lo valoraría. El tema es que como la ley está como está, y en teoría hay que estar a la prueba de la vista, yo no estoy en las intervenciones para no contaminarme, pero en el fondo, lo mejor sería saber toda la verdad, para poder decidir mejor, o sea, es tal cual, pero bueno, aún tenemos el proceso que tenemos, que no está pensado para familia, y entonces ahí pues tampoco puedes contaminarte, ¿no? Pero realmente lo importante aquí, en un caso de familia o de herencias, es saber la realidad para poder tomar una mejor solución para todos, porque cuanto más información, generalmente para poder decidir hay que tener información, ¿no? Claro. No información sesgada, pero no en juicio, sino cualquier cosa, tú cuanta más información tienes, más vas a decidir mejor, ¿no? Entonces aquí, si se ha puesto la verdad o la situación real, pues vas a poder tomar una decisión mucho más ajustada. Pero bueno, el proceso es el que es, hasta que no lo cambien, yo no estoy presente en las intervenciones. ¿Y este sistema se deja alguna constancia por escrito de él? El sistema de intervenciones sí, el vuestro. Haciendo, sí, porque bueno, hace un informe, no el contenido de las sesiones, porque son confidenciales. Sí, vale. Sí. Y tampoco, yo hago recomendaciones, tampoco puedo hacer diagnósticos. Claro, tampoco es una pericia psicológica, o sea, no es una psicosocial. Vale. Claro, porque eso ya está el juzgado, o sea, el juzgado ya tiene un departamento, o sea, el perito le dice si tiene capacidad, no tiene capacidad, eso ya no lo valora, claro. Claro. Yo valoro lo que es el conflicto en sí y entonces hago una recomendación, pero no entro, o sea, a diagnóstico no. Y con la intervención terapéutica, mínimamente, porque no hacemos terapia, es una intervención terapéutica sistémica, sí que la tensión emocional sí que percibimos que se rebaja. Eso sí. Ya, ¿nos puedes volver a explicar un poquito leyes sistémicas? Nos quedan pertenencia, pero también órdenes de ayuda, porque si no vamos a ir vamos, la cara hacia el monte, empezamos a entrar jurídico y no acabaremos de explicarlo. Entonces, cuéntanos, pertenencia, ¿qué más tenemos? Luego tenemos la segunda ley, sería la jerarquía. Y hay que respetar la jerarquía. Si yo soy hermana pequeña, pues soy hermana pequeña, no puedo hacer de hermana mayor, ni puedo hacer de madre ni de padre, ¿no? Entonces, pues muchas veces en muchas familias vemos que pues muchos hijos hacen de padres de sus padres, y esto es algo, o inconscientemente mamá se quedó viuda y el hijo mayor hace como de pareja, ¿no? Como de cabeza de familia.
Entonces, claro, hay una carga ahí y hay un desorden. Entonces, la persona que no ocupa el lugar que le toca pierde mucha fuerza. Y esto también nos pasa, eso tiene que ver también con los abogados, ¿no? Los abogados, si ocupamos nuestro lugar de abogados, tomamos fuerza. Pero si no nos ponemos de abogados, sino nos ponemos de otra cosa, como de madre o de padre del cliente, pues nos desgastamos enormemente, ¿no? Entonces es importante ocupar el lugar que nos toca, porque el lugar que nos corresponde nos da fuerza. Y eso lo hemos comprobado, o sea, es algo que a nivel corporal se siente. Tú ahí dices, aquí estoy colocada, aquí me siento que tengo fuerza, ¿no? Es como, yo siempre le digo a la gente, tú haz un ejercicio y es, cuando tengas que hacer algo importante, que te dé estrés o yo qué sé, imagínate hablar en público y tal, tú cierras los ojos y te imaginas que tu padre está a tu derecha, aquí como poniéndote una mano en el hombro y tu madre a la izquierda. Siente como que están dándote fuerza y luego cuando cierras los ojos tienes esa sensación como de fuerza y de poder. Y esto es algo que es súper fácil de hacer y que está ahí. O sea, y eso lo tenemos todos, porque todos venimos de un padre o una madre y luego, y a su vez ellos de sus padres, de sus abuelos. O sea, esa fuerza que viene de atrás hacia adelante y estar integrando a tus ancestros da muchísima fuerza. Y yo esto lo recomiendo mucho, ¿no? Como ejercicio. Luego, la tercera ley sería la del equilibrio entre el dar y el recibir. Esto también luego ligaría con los órdenes de la ayuda, ¿no? Porque tiene que haber, si yo te doy algo, tengo que recibir algo, ¿no? A veces en las relaciones horizontales damos mucho y no nos dejamos recibir nada, ¿no? Los que somos así más salvadores es yo doy, te salvo la vida, pero yo necesito poco, ¿no? Y otros que son muy de recibir, están en el niño y de hacer poco. Claro, no estar en el adulto. Recibe y estás ya así está, como claro. gato panza arriba y ya está. Y ahí el tema es que muchas veces vemos en ese juego que justo el que da mucho va a atraer a uno que recibe mucho y que da poco. Entonces, claro, entran en una dinámica inconsciente. Me ha explotado la cabeza. Ahora Yo me puedo ir a casa ya. Entonces, ¿Y eso cómo se gestiona? Pues dándote cuenta primero. Cuando te das cuenta, tú vas a tener una inercia, porque la tenemos, cada uno tiene su inercia de salvador o de recibidor, ¿no? Entonces, cuando tu inercia va a ser la de el que es salvador es salvador, cuando lo vayas a hacer, dices, para. O sea, es un tema corporal. O sea, tú vas a hacer así y entonces es y te tiras para atrás. Y te esperas. Porque es que el problema es que si no lo haces, al otro le estás haciendo pequeño. Claro, y le estás considerando que no es capaz de hacer muchas cosas y no le estás ayudando realmente. Entiendo que debes estar reforzando constantemente el mismo vínculo. Claro. Y seguro que es la persona que da el paso para atrás y dice, espero, ahí se genera un conflicto. No, porque por entonces, la otra parte. Claro, el otro está acostumbrado puedes a que seguir tú le des, demandando a lo tú mejor, vayas. ¿no? pero tú tienes que sostener. Tú tienes El que problema es sostener el sostener no ir. eso. Claro, porque el otro dice, se va a quejar porque claro, está en el niño. En el niño, como adolescente, Pidón. ¿no? Pidón. Ahí, yo quiero esto. Y tú dices, pues no, tú te quedas en el adulto. O sea, tú no estabas de adulto horizontal, tú estabas de madre o de padre, inconscientemente, porque lo hacemos así. Entonces dices, no, yo te doy, pero tú también tienes que dar, ¿no? Y así nos equilibramos. Yo te doy, tú me das, yo te doy, y así vamos, porque cuando yo te doy algo en positivo, ¿no? Yo te doy un regalo, tú te sientes en la necesidad de compensarme ese regalo que te doy y me quieres dar también, ¿no? Y eso entonces, va y va en aumentando, positivo, ¿no? y en negativo también, pero al revés. Sí. Si yo te hago daño, yo voy a tener la necesidad de compensar que me has hecho daño. Claro. Pero lo que dice esta ley sistémica es, en el positivo siempre va a ir a más, pero en negativo a menos. Y es como compenso, o sea, yo necesitaré compensarte ese daño, pero lo haré con un poquito menos, porque si lo hago con amor, no lo hago con venganza, ¿no? Y de ahí se genera amor, porque si pasa más, en las espirales ya de... Claro, ya, el siguiente es el machete ya directamente. ¿no? Claro. Y siempre ponemos un ejemplo que lo contaba una persona que se dedica mucho a este tipo de terapia, que decía, ¿y cómo, por ejemplo, imagínate un tema de infidelidad, ¿no? Que claro, la mujer le ha sido infiel el marido, ¿no? Tiene ahí un dolor y me ha engañado y tiene una herida ahí, está en carne viva. Y dices, vale, pues vamos a ver cómo compensamos ese daño que te ha hecho. Y ella le hace una propuesta. ¿Qué te parece irte de viaje con una amiga, la amiga que peor le cae a tu marido, la que más odia? Te vas de viaje con ella a un sitio paradisíaco, tal. No contáis nada de lo que pasa en esa semana y todo lo paga con la tarjeta de tu marido. Prefiero divorciarme.
O sea, yo tengo claro que no me volvería a casar, pero si me pasa, me volvería a divorciar. Pero de alguna manera tú estás compensando ese daño, porque al final es, bueno, tú te vas a sentir con creces. Claro, o sea, iba a decir una expresión muy castiza, pero me la voy a guardar. Pero, claro. Pero sí, porque final... a ti te toca, a lo mejor te hace daño porque te toca el dinero y el bolsillo y tú no eres consciente si es el que ha sido infiel, oye, que no era para tanto. Oye, pues igual sí, porque tú no sabes el dolor que le has causado a la otra persona, ¿no? Claro, al final no estamos diciendo que la otra persona sea infiel también, porque entonces sería lo mismo. Sino, vete de viaje, disfruta, pásatelo bien, pero lo paga tu marido. O sea, y que lo compensamos y con si algo. le hace daño, sabrá también que él ha hecho daño, porque igual en ese momento para él sí es, hombre, he hecho daño, pero no ha sido para tanto, si total esto, pero igual a la otra persona sí que le ha hecho daño, ¿no? O sea, es como ponerte en el lugar del otro. Sí, pero según quién sea el otro, a lo mejor lo que hace es decir, bueno, pues yo te lo voy a hacer el triple. Pues encima lo vas a pagar tú. Pues sí, empieza la espiral. Claro. Si entras en el triple, ahí ya no hay equilibrio. Porque es lo que decíamos antes, de esa persona que ha sufrido el daño que se convierte luego víctima en el azotador constante. Claro. Y eso es lo que pasa muchas veces en los casos de infidelidad, que el que ha sido, como digamos, víctima, está continuamente, como con el látigo que digo yo, todos los días. Y claro, eso al final daña mucho. Entonces a ver, ¿qué te haría a ti sentir bien? Porque al final tú necesitas esa sed de venganza de compensarlo. Entonces la otra persona tiene que sostener que la otra le haga un poquito de daño. Un poquito. Lo tiene que sostener. Sí, bueno, la responsabilidad por el acto. Y a tomar la responsabilidad. Hasta ahí sí. Eso. Responsabilizarme y la otra persona, ¿qué necesitarías para sentirte compensada en esto? Claro, pero ¿dónde está el límite? Porque yo, por ejemplo, ahí a nivel profesional sí que os puedo decir que he visto desde hombres que han acabado en procesos de biogen por maltrato psicológico y todo el rato se justificaban en es que ella me hizo, ya, pero lo que habías hecho tú después no, es muchísimo peor, ¿no? Que claro, pero ahí entramos en lo que decimos, el daño ahí no ha sido a menos, ha sido a más. Claro. A más. El problema es que cómo calibras, o sea, el problema es que tienes que hacerte tú también eso. Aquí hay que mirar para adentro, o sea, es que... el tema es dificilísimo. Ya, pero cuando sufres, mirar para adentro creo que es más complejo. Claro, porque nadie quiere. Claro. ¿Qué vas a encontrar si miras ahí? Es un barrio peligroso. Esa habitación oscura llena de trastos viejos, ¿no? Que hay que entrar ahí. Es ahí donde hay que llegar, ¿no? Ahí. Y esto... claro. A la larga, en cuanto atraviesas eso, encuentras luz. Siempre hay luz. Una habitación con más luz. Encuentras un regalo. O sea, da miedo porque dices, qué horror, pero cuando lo atraviesas dices, wow, o sea, qué bien que haberlo atravesado. O sea, que hay que quitarse un poquito de ese miedo a entrar, ¿no? O entrar con miedo, puedes entrar con miedo, no hay problema. Pero te va a hacer crecer pero seguro. Entra. Con miedo o sin miedo, pero entra, porque luego al final el regalo está después. Claro. ¿Y esto cómo lo llevamos a nuestro campo? A campo de judicatura, fiscalía, abogados, que muchas veces estamos trabajando con dramas, con lo peor de la gente, con conflictos constantes, lo hablábamos antes, ¿no? Con 80 o 90 problemas de gente totalmente distinta y al final acabamos, con perdón de la expresión, pero taraos todos. Sí. Y vamos a intentar solucionar un problema cuando nosotros arrastramos muchas cosas detrás. ¿Cómo podemos aplicar este sistema a nosotros? Pues primero, empezando a mirarnos nosotros. O sea, el trabajo personal es importante. No podemos trabajar como profesionales de la ayuda, y esto no solamente los abogados, psicólogos, terapeutas, si tú no te estás mirando tú. Porque es que si no, vamos a filtrar nuestras heridas. O sea, lo va a ser de una manera muy sutil, pero las vamos a volcar ahí de una manera y no vamos a ayudar, de alguna manera vamos a manipular sin darnos cuenta, porque lo hacemos. O sea, es que está en el inconsciente. Entonces, deberíamos de plantearnos empezar a mirarnos dentro un poquito, para por lo menos detectar, bueno, aquí este tema me toca, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues hay temas que realmente a ti te están tocando una herida que tienes y que tú eres consciente, pues cuando me viene un asunto de un cliente, este tema yo aquí no puedo entrar y lo derivo. Esto es ser honesto, ¿no? Porque al final, si me va a tocar algo y no voy a ser neutro, voy a imponer de lo mío, pues no estoy ayudando al cliente. Por ejemplo, pues a lo mejor te has divorciado muy mal, tus padres han divorciado muy mal y tú ya no quieres saber nada de familia. Te viene alguien, pues no lo lleves, aunque sea conocido, derivar a alguien, porque tú ahí no vas a poder ayudar bien porque tienes tu propia... O trabájate personalmente y entonces ya podrás hacerlo, pero no quieras hacerlo todo para ayudar porque no estás ayudando, ¿no? Claro, pero nosotros ahí los abogados lo tenemos fáciles porque con no aceptar el asunto, derivarlo a un cliente, listo. Pero vosotros a nivel de judicatura es un problemón eso. Sí, o sea, y el tema es que
claro, se supone que somos neutrales, pero para ser neutral también tienes que trabajarte un poquito, porque si no, te puede costar. Pero bueno, al final es verdad que como eres juez y lo bueno es que aquí tienes 2 versiones. Entonces eso te ayuda mucho, porque es lo típico, ¿no? Lees la demanda, uy, va a tener razón este hombre, va a tener razón, es que seguro, vamos, es que... Y luego lees uy, pero o sea, a mí, entonces que lo tienes 2 versiones, eso te permite ser neutral, porque al final vosotros tenéis una solo, ¿no? Y es más difícil. Entonces, es verdad que tienes tus cosas, pero como tienes 2 versiones, es más fácil situarte. Tenemos una verdad muchas veces parcial, porque el cliente muchas veces tristemente miente al abogado. Esto es algo que todavía nos vuela la cabeza, ¿no? Pero el cliente nos miente. Por mucho que se lo dices, te sigue mintiendo. Dime toda la verdad, nada, no hay manera. Y luego en vista ves cosas que dices, bueno, pues nada, esto no me lo había dicho. Es verdad, los abogados, esto no lo sabía, señoría, perdóname que esto no lo sabía, pero pasa, sí que pasa. Es verdad, y aunque se los digas, incluso les amenaces, le digas, como me quedé con cara de tonto, te subo la minuta. Da igual, luego llega un momento que de repente... Hay que poner una partida de cara de tonto, 100 euros. Sí, exacto, es verdad. Pero claro, luego también, por mucho que tú tengas 2 versiones, si tú, por ejemplo, has pasado por un divorcio traumático... ¿Cómo lidias con esa parte de alineación inconsciente, lo que decías tú? Claro, al final es tú mismo hacerte neutral, porque tu obligación como juez es ser neutral. Entonces, si tú no estás siendo neutral, tú tienes que mirarte por qué no estás siendo neutral. Entonces, si no lo miras, pues ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa. Claro. A la hora de ser juez, pues... es que solo tienes que tener, pero hay gente que como no se lo mira, no es consciente y entonces coge una línea un poquito marcadita, no vamos a decir nada más, y es porque es que eso es el inconsciente, o sea, es que realmente aunque tú te crees que lo estás haciendo neutral, pero es que te está llevando por un sesgo que no eres consciente, que vas por ahí por tu propia experiencia anterior. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer todos en general es mirarte hacia adentro y decir, bueno, pues esto... al final la vida es un juego, ¿no? O sea, yo estoy aquí ahora siendo juez, pues voy a ser juez, pues de verdad, neutral, no voy a imponer lo mío, ¿no? Claro. Pero eso, claro, eso tienes que ser consciente de que existe la posibilidad de que es posible hacerlo y que si no lo haces, existe la posibilidad de que te pierdas, ¿no? Claro. Y en cuanto al tema sistémico, entendiendo las leyes que has explicado, ¿cuánta gente te ha planteado, o tú que has estudiado este tema, de decir, pues entendiendo lo que significa esto, yo prefiero no pertenecer a este tipo de sistema? ¿A este tipo de sistema? Parejas, por ejemplo. Decir, pues yo no quiero vínculos afectivos estables, no me caso ni de coña, hablando en plata, digo, pues si encima tengo que estas 3, digo, esto es un conflicto constante, paso. No, pero entonces ahí lo que haces es huir, no entrar. Claro. No que te digan exclusión, no, yo quiero estar excluido. Tú estás ahí excluido. ¿Pertenencia? No quiero sistemas. Exclusión. Pero es que no puedes dejar de pertenecer, porque es que estamos en un sistema. Claro, si no sería otro tipo de sistema, ¿no? Claro, el tema es, bueno, puedes dejar, quiero decir, vale, tú puedes decir no quiero tener una pareja, pero si tienes un hijo, tienes un hijo y no dejas de pertenecer, vienes de una familia, tienes unos padres, unos hermanos, unos abuelos, no podemos dejar de existir. Es igual que el cuerpo humano es un sistema, tampoco puedes decir, no, el corazón que no tenga nada que ver con el hígado, ¿no? Es todo conjunto. Entonces, al final, el sistema es un sistema dentro de otro sistema, somos todos sistemas unos encima de otros, o al lado, o superpuestos. O interrelacionándonos, claro. Sí. Y entonces el tema es que no podemos negarnos, es que esto es una evidencia. Y al final, para mí, lo primero es aceptar la realidad. Esa es una de las leyes también básicas, ¿no? Asentir a lo que hay, ¿no? Asentir a lo que hay y aceptarlo. O sea, no podemos negar lo evidente. O sea, la realidad es que, hayas vivido lo que hayas vivido, pero tú formas parte de un sistema. No puede, esa gente que dice, no, yo no soy hija, ¿no? O cuando hay enfado con los padres, yo no soy tu hija. Esto no lo podemos hacer, porque si no, todo el mundo es hijo, ¿no? Porque si no hubiera llegado a la vida. Y eso también es algo importante, el agradecer la vida que tenemos, hayan sido los padres como hayan sido, ¿no? Que hay gente que esto también le vuela la cabeza. Sí, total. Porque dice, no, porque mi padre se portó así o mi madre se portó así. Sí, pero si ellos no hubieran decidido traerte a la vida en un momento dado, tú no estarías aquí. Y solamente por la vida ya les tienes que agradecer. Luego ya veremos, ¿no? Lo que ha pasado pero solamente el agradecimiento también es algo como que te conecta mucho con la vida, ¿no? Y en este tipo de justicia sistémica, ¿hasta qué punto podrían participar los hijos? Porque en un conflicto, al final, el hijo está súper presente. De hecho, el superior interior del menor es el eje fundamental en familia, pero
¿Y aquí cómo lo podríamos traer? Pues mira, sí que hubo un caso en que intervino un menor, bueno, no era un menor, pero era mayor de edad, tenía 21 años. Este sí que hicimos una intervención con él. Era mayor de edad, porque era una pensión de alimentos que el padre quería extinguirla porque no tenía relación con el hijo desde hacía 10 años. Y dice, a mí no me importaría pagar, pero como no tiene relación conmigo, ya es mayor de edad, ya no pasa quiero mucho pagar, esto ¿no? también, ¿eh? Sí. Entonces aquí pues era un juicio normal, simplemente quería eso, la extinción, y entonces el hombre pues en el interrogatorio pues empezó, pues es que yo no, bueno, así, ¿no? Muy enfadado. Y entonces luego llegó el hijo y en la declaración como testigo, porque también estaba ahí, y dice, no, yo es que claro, no me llevo bien con mi padre, pero claro, no sé por qué, porque un día ya no. Entonces yo me lo veo ahí con una tristeza y una situación, digo, le dije, para la cámara. O sea, la grabación, para la grabación. Y entonces les di la posibilidad, digo, o sea, la pensión de alimentos se va a extinguir, porque es ley de vida, que más tarde o más eso se va a extinguir. Pero ahora tiene una oportunidad para que esa relación que está rota desde hace 10 años, en este momento que están aquí los dos, vamos a ver si se puede reconstruir. Uy, es imposible, señoría, no sé qué, llevamos ahí. Digo, bueno, yo lo dejo ahí. Entonces, en ese momento aún no estaba la ley en vigor y simplemente hablé con las abogadas. Digo, mira, hay una persona que les puede ayudar, es un proyecto que queremos poner en marcha, aún no estaba la ley, no tenía la posibilidad ahora de hacer, ahora lo hubiera tenido claro, ¿no? Una intervención y ya está. Pero en ese momento las abogadas aceptaron y dice, sí, la abogada del padre dice, es que yo ya no sé qué hace, llevo 12 años con este señor. 12 años. Que dice, el pobre ya no sabe, está desesperado, está sufriendo muchísimo, toda la familia. Y entonces, bueno, acordamos una intervención con Ana. Entonces se hizo la intervención y en ese caso sí que se habló con el hijo, en este caso que tenía 21. Y simplemente se consiguió que a través del abuelo se pudiera retomar, el abuelo paterno, porque había un dolor ahí de no ver a los abuelos. Claro, es que esto es un drama. O sea, claro, tú no ves a tu padre, pero es que te pierdes tus primos, tus tíos. Claro. Es que es tema, es tema. Entonces, bueno, conseguimos eso. Ana pudo ver ahí la vía del abuelo y entonces el abuelo pues llegó y dice, sí, no hay problema. Entonces llegamos al acuerdo de que el menor, o sea, en este caso el hijo, no era ya mayor, se comprometía durante 2 años a estar yendo a casa de los abuelos paternos y el padre podía estar allí y ya que se diera lo que se tuviera que dar, y si en esos 2 años la relación no había mejorado, la pensión se extinguía. Tenía 23, pues ya, pero si había mejorado, pues ya se seguía a la vida que ya fuera independiente y toda la regla general. Y lo bonito fue que entonces yo dije, no, que pase el abuelo, aquí el abuelo es fundamental. le di un abrazo porque claro, también sufriendo muchísimo. Y justo cuando ya salieron de la sala, en ese momento salía el niño, que no habían tenido contacto de ninguno llevaban sin verse 7 años. Entonces salieron el abuelo y el niño y se dieron un abrazo que yo dije, guau, o sea, esto hay que fomentarlo, porque es que, jolín, o sea, es que hay tanto dolor. ¿Qué necesidad de tanto dolor? Sí. ¿Qué necesidad? O sea, se han estado 10 años peleándose por historias de los adultos y ese niño se ha quedado sin abuelo, y ese abuelo, que no tiene nada que ver con esa historia, también se ha quedado sin su nieto. Entonces, por lo menos hay que dar la oportunidad. Que luego la vida en ese momento no lo tiene preparado, esa reconciliación, pues bueno, ya veremos. Pero por eso veo importante esta herramienta, porque esa oportunidad hay que darla, porque muchas veces crees que no la tienes y la vida te la puede poner. Y quizá eso tiene mucho más que ver con hacer justicia, ¿no? Lo de la justicia restaurativa. Claro. Esto tiene mucho más que ver con hacer justicia que no dictar una sentencia que obligue a que nadie va a cumplir. Exacto. Perfectamente jurídica y súper justificada y motivada jurídicamente con un montón de jurisprudencia, pero que luego no se va a cumplir. Claro. ¿Y qué pasa? Que los niños al final están reflejando situaciones de los padres, porque por ejemplo cuando los niños van al punto de encuentro, se intenta retomar la relación, se trabaja con el niño, pero si no se hace nada con los padres, al final no se hace nada. Porque el niño, por mucho que quiera ir con su padre, si los padres no han mejorado esa relación, no va a ser tan efectivo. O sea, se pueden retomar las vidas, pero recuperar el vínculo, si no se trabaja con los padres, es muy complicado. Entonces, realmente a veces está bien trabajar con el niño, pero realmente los que tienen que trabajar son los padres, porque el niño está reflejando una situación de los propios padres. O sea, en cuanto los padres están ordenados y están ya en situación de verse bien y de ver qué les ha pasado, todo se coloca y el niño ya empieza a estar bien. Claro. Sí. Y aquí, porque hay mucha gente que nos estará viendo con problemas de familia y con muchas parejas separadas, y el tema del punto de encuentro es curioso porque cuando el niño reitera constantemente de no quiero ver a mi padre, no quiero ver a mi padre, no quiero ver a mi madre, no quiero ver a mi madre, ya llega un punto en el que el punto de encuentro también no puede hacer nada. Tiene sentido. No puede hacer nada. Y estás ahí y no quiero entrar, y al final te piden el archivo y dices, pues vamos a buscar de qué forma eso se puede mover, ¿no? A ver si hay alguna forma de desbloquearlo. Y con esta herramienta, pues hay casos que se están desbloqueando. Claro, porque si no, judicialmente, ¿cómo lo resuelves? Nada, no hay posibilidad. No hay posibilidad, o sea, no hay visitas, se acabó. Claro, o sea, se puede intentar, pero es que si no, es que y aparte es que en ese momento no hay recursos, porque no se le puede obligar al niño tampoco. O sea, el niño es un menor, hay que protegerle, pero hay que darle la herramienta para que vea por qué le está pasando eso, y sobre todo al padre, que vea que es el adulto que tiene qué información tiene que recibir para que su hijo no esté pasando por eso, ¿no?
Muy bien. Y Ana, muy brevemente, órdenes de ayuda, muy brevemente, Muy como, brevemente. como en sala, 3 minutos, 5 minutos, ¿qué es lo que nos queda? O sea, Es horrible. sí, sí. Sí, pues y si mira. no, si no, bueno, habrá que volver. Sí, porque tendrán que volver porque esto ha sido un espectáculo. Pues a ver, son 5 órdenes de la ayuda, ¿vale? El primero es también el equilibrio entre el dar y el tomar, ¿no? En el sentido de que cuando ayudamos, nosotros damos una ayuda, pero tenemos que dejarnos recibir por compensar esa ayuda, ¿no? Nosotros como abogados estamos ofreciendo un servicio, un acompañamiento y tenemos que recibir dinero, ¿no? En compensación por eso. Que los abogados con el tema del dinero tenemos un temazo y de hecho nosotros, que lo trabajamos todo esto mucho en los talleres, nos podéis imaginar cuando trabajamos estas dinámicas, la dificultad que tenemos para conectar con el dinero. O sea, esto que siempre tenemos fama los abogados de que somos... Para cobrar, sí. Para cobrar, Dificultad tenemos mucha dificultad para dejarnos compensar nuestros servicios porque nos implicamos tanto que al final nos involucramos en el problema y es no me lo pagues. Si recurrimos y no ganamos, no, esto no te lo cobro y me hago cargo. Y es como, es que esto no es tuyo, esto es de tu cliente, ¿no? Entonces, ese es sería el primero. El segundo sería respetar el destino de los clientes. Hay destinos de los clientes muy duros y a veces nos tocan, ¿no? Con nuestras heridas, pero no podemos sobreimplicarnos y querer salvarlo, sino que hay que dar como un pasito hacia atrás y decir, bueno, a este cliente le toca vivir esto por algo. La vida es más grande que nosotros y sabrá por qué está viviendo este destino y nosotros no somos dioses para decir esto lo cambio yo y lo arreglo yo y lo soluciono y esta persona deja de sufrir, porque esto es mucha carga para nosotros. Entonces ahí, como yo solo tengo como muy respetar el destino de los clientes, ¿no? Y esto me lo digo mucho, solo soy una abogada, no soy nadie más, ¿no? El tercero sería tratar a los clientes como un adulto. No como un niño. Muchas veces nos ponemos de, ay, pobrecito, qué desgracia, no sé qué. Uy, y te sale tu parte materna o paterna, ¿no? De, pues yo se lo soluciono, lo infantilizamos al cliente, y lo hacemos así de pequeño. Y es que esto al cliente no le va bien, porque tiene una posibilidad enorme de cuando tiene un conflicto tomar fuerza, lo que os comentaba antes, ¿no? Del caso de esta cliente que tenía un conflicto importante y el hecho de interponer una demanda a ella le empoderó muchísimo y se colocó en su lugar, pero si yo le digo, tranquila, yo esto te lo soluciono, yo te lo salvo como mucho, tú tranquila, tú déjalo todo en mis manos, que yo te lo soluciono. No, esto es demasiado carga para nosotros y desresponsabilizamos al cliente de lo que tiene que vivir. O sea, es su asunto, está ahí por algo, tiene que ver algo de su vida importante. Luego, el cuarto orden sería toda ayuda es sistémica. O sea, todos estamos inmersos en sistemas, todos, no nos salvamos nadie. Y todos tenemos heridas y cargas emocionales de nuestro sistema. El cliente tiene las suyas. Yo como abogado las tengo también. El cliente contrario también y el abogado contrario también. Cuando nos miramos desde la parte sistémica, ya no vivimos nada como nada. O sea, ya no vivimos los conflictos como algo personal. No, es que esto es que me ha agredido, me ha atacado. No, sino que tú entiendes que esta persona seguramente tiene un conflicto, una herida y que está viviéndolo desde la parte sistémica, ¿no? Y luego el quinto, ¿estoy bien de tiempo? Vamos a acabarlo. Y luego el último sería que toda sanación viene siempre precedida por una reconciliación. Y esto lo vemos mucho en